Hola, hola, ¿qué tal, amantes del derecho? Bienvenidos a Tips de Legalidad. Yo soy Edison Alarcón. Comencemos. Las estadísticas no mienten, son frías y exactas. En tal sentido, indican que en el Perú, por ejemplo, del 2018 al 2020, la 10ª parte de los delitos por los que se purgan condena son relacionados a violación sexual, lo cual puede ser entendido desde diferentes perspectivas. Para los sociólogos será un tema de estudio muy interesante. Para los filósofos, moralmente muy alarmante. Y para nosotros, los abogados, es un tema en el cual debemos estar muy preparados a fin de patrocinar adecuadamente un caso de violación sexual, independientemente de que seamos parte acusatoria, defensa o actor civil. Por todo ello, el día de hoy aprenderemos de la mano del doctor Eloy Marcelo Cupe Calcina, juez superior titular, jefe de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y profesor de la Magistratura 2019-2020. Muy buenos días, doctor Eloy Marcelo Cupe Calcina. Cuéntenos, ¿qué tema trataremos hoy? El tema que vamos a tratar es sobre valoración o criterios de valoración de la prueba personal. Modernamente se habla sobre el razonamiento probatorio y la importancia del razonamiento probatorio en la resolución de casos, más aún penales y más aún en delitos graves. Y en este caso, esto tiene mayor relevancia en los delitos contra la libertad sexual o delitos de violación sexual. Pues bien, comencemos. Esto es 5 tips para valorar mejor la prueba personal en casos de violación sexual, donde aprenderás a cómo valorar mejor los testimonios en casos de violación sexual. A manera de introducción, doctor, cuando hablamos de pruebas, generalmente se tiene la convicción, la idea generalizada de que la presunción de inocencia lo es todo en el proceso penal, y por tanto es necesario que el fiscal reúna los suficientes elementos de convicción a fin de poder asegurar una sentencia condenatoria del procesado. Y por tanto, doctor, surge la pregunta, ¿es así también en los delitos de violación sexual? ¿De esa misma manera se enmarcan estos criterios de valoración de la prueba? ¿Dónde es que vamos a enmarcar los criterios de valoración de la prueba? Los vamos a enmarcar dentro del juicio de hecho del proceso, ¿no? Dentro del proceso hay un momento en el que hacemos un juicio de hecho, es decir, vamos a establecer los hechos a partir de la prueba, de manera tal que en relación a la exigencia sobre este juicio de hecho, el principio de presunción de inocencia, que tiene su aplicación en todo el proceso, nos exige, o la presunción de inocencia en el juicio trabaja como una regla de juicio de hecho. ¿Y qué nos dice la presunción de inocencia? Nos dice que requerimos de prueba de cargo suficiente para poder declarar responsable a alguien de un delito. Prueba de cargo suficiente. Este es un canon de suficiencia o un estándar de prueba necesario para todo tipo de delito para poder superar la presunción de inocencia como regla de juicio y poder declarar la responsabilidad de un procesado. Pero esta prueba de cargo suficiente como estándar tiene un matiz especial. ¿Por qué? Porque en los delitos de violación sexual comúnmente solo existe una prueba directa. La prueba directa es la de testigo víctima, sea adulto o menor de edad. Es decir, tenemos un testimonio único. ¿Por qué? Porque la naturaleza del delito de violación sexual regularmente es de ser clandestino, ¿no? de realizarse para efectos de que no haya testigos, ¿no? De la forma en que no haya testigos del hecho. Entonces, la jurisprudencia ya ha establecido que incluso un testimonio único puede ser suficiente
prueba de cargo suficiente como para quebrantar el principio de presunción de inocencia. Interesante, doctor Eloy. No cabe duda de la importancia de la valoración de la prueba personal en los delitos de violación sexual, y que, a diferencia de los demás delitos, como usted mismo lo ha referido, en este tipo de delitos generalmente no hay testigos, y el único, de hecho, termina siendo la víctima, la mayor parte de las veces. Asimismo, doctor, cuando hablamos de este tema, de la prueba personal en los delitos de violación sexual, bien se sabe que existen criterios de valoración los cuales son importantes al momento de litigar. Y en ese orden de ideas, doctor, ¿dónde o en qué marco normativo podemos encontrar estos indicadores racionales o criterios de valoración? Claro está. ¿Nos podría detallar más al respecto? Esencialmente la jurisprudencia, la Corte Suprema se ha encargado de establecer estos criterios, por lo menos los esenciales, ¿no? En el Acuerdo Plenario 2-2005 y en el Acuerdo Plenario 1-2011. Entonces, en estos dos acuerdos plenarios, esencialmente, es que la jurisprudencia ha establecido criterios de valoración de la prueba y, básicamente, en el Acuerdo 1-2011, criterios de valoración de la prueba en delitos de violación sexual. Ya lo escucharon, amantes del derecho. A leer mucho y tener en cuenta los acuerdos plenarios 02-2005 y 01-2011 a fin poder valorar mejor las pruebas personales en los delitos de violación sexual. Ahora bien, doctor, ya que sabemos de la existencia de estos acuerdos plenarios y de su utilidad, me gustaría complementar que, por ejemplo, el conocimiento plasmado en estos acuerdos plenarios obviamente no ha salido de la nada. Ha sido fruto de un estudio minucioso que ha llevado mucho tiempo, a través de diferentes ciencias, no solo el derecho. Y para entender, por ejemplo, se ha servido de la psicología del testimonio. Y bien, colegas, para los que más o menos recién están empapándose con este tema, les comento. ¿En qué consiste la psicología del testimonio? Es un conjunto de conocimientos basados en resultados de investigaciones de campos de la psicología. Y ustedes estarán diciendo, Edison, ¿psicología? Pero ¿eso qué tiene que ver con el derecho? ¿Y qué tiene que ver con estos casos de violación sexual? Paso a paso, colegas. Les comento. Esta psicología del testimonio nos permite entender mejor el tema de la calidad, la exactitud y la credibilidad de los testimonios que se dan en este tipo de casos. Por tanto, resulta necesario conocer acerca de ello. Y en ese orden de ideas, doctor, para nosotros, los abogados, que tenemos que defender a nuestro patrocinado o tal vez acusar la comisión de un delito, en este caso de violación sexual, a fin quede bien clara la idea, desde su punto de vista, ¿qué es y en qué consiste la psicología del testimonio? Y obviamente, ¿cuál es su importancia? Consiste en la aplicación de la psicología de los procesos cognitivos, atención, percepción y memoria a la obtención y valoración de la prueba testifical. Es decir, esta utiliza o se sirve de los procesos cognitivos para poder dar respuestas a cómo debe obtenerse y cómo debe valorarse la prueba testimonial. Y para ello utiliza, vuelvo a decir, la psicología de los procesos cognitivos, es decir, los factores atención, percepción y memoria. En ese sentido, la psicología del testimonio, o dentro del lenguaje que utiliza la psicología del testimonio, no se habla del término verdad, sino de fiabilidad, ¿no? De manera tal que un testimonio puede ser fiable o no fiable. Si es fiable, entendemos de que sirve para probar algo. Y si no es fiable, no tendrá la aptitud para poder probar algo. De manera tal que fiabilidad se entiende dentro de este contexto como exactitud de la declaración. Y exactitud se entiende como correspondencia entre el contenido del testimonio y los hechos a los que éste se refiere. Es decir, que se ajusta a la realidad.
o es carente de errores, ¿no? No contiene errores este testimonio. Esa es la exactitud. Entonces, ¿cómo valoramos la exactitud de los testimonios? Mediante un análisis de credibilidad. Cuando señalamos vamos a analizar la credibilidad del testimonio, es que nos referimos a ese análisis. Pero este análisis, ¿en qué consiste? Consiste en una evaluación subjetiva de la exactitud de la declaración de los testigos. O sea, es una evaluación que hacemos nosotros, ¿no? Personas, respecto a la exactitud de la declaración de los testigos. Y al ser una evaluación subjetiva, también esta evaluación puede estar sujeta a error. Y también, al ser el testimonio subjetivo, también puede estar sujeto a error. Interesante, doctor Eloy. Resulta impactante saber cómo es que entender muy bien los procesos de la memoria resulta muy útil para el abogado al momento de que cree esa fiabilidad, como usted lo ha dicho, entre el contenido del testimonio y los hechos a los que se refiere este. Y por tanto, cómo es que esto fácilmente nos puede desbaratar nuestra teoría del caso si no la tomamos en cuenta. Asimismo, doctor, rescato 3 palabras clave con las que los amantes del derecho debemos estar familiarizados a fin de poder valorar mejor la prueba personal. El tema de procesos cognitivos, fiabilidad o el análisis de credibilidad. Para que quede bien claro, cuando hablamos de procesos cognitivos, como dijo el doctor, nos referimos a la atención, percepción y memoria indispensables al momento de valorar la prueba testimonial. Por otro lado, cuando hablamos de fiabilidad, debemos entender este término y utilizarlo en lugar de decir verdad o mentira. Debemos acostumbrarnos a valorar una prueba en casos de violación sexual con terminología como fiable o no fiable. Y el tercer punto que rescato es respecto al análisis de credibilidad, por el cual se determina la exactitud de los testimonios. No obstante, tal como dijo usted, doctor, tener en cuenta la subjetividad inherente tanto en el testimonio o en el análisis que se haga de este. Por otro lado, doctor, ha mencionado errores, los cuales pueden desbaratar la credibilidad del testigo, pero entendemos, según lo que nos ha comentado, que estos errores no siempre son porque se quiera mentir o no. Y en ese orden de ideas, doctor, a fin nuestra fanaticada jurídica pueda culturizarse con vuestro conocimiento, ¿qué tipos de errores se pueden dar en este tipo de testimonios personales? Estos errores, los errores en el testimonio, pueden ser deliberados o no deliberados. Deliberados implica lo que conocemos como mentira. O no deliberados, donde no podríamos hablar de mentira, sino simplemente de que el testimonio obedece a una falsa memoria del testigo. El testigo cree recordar algo, pero realmente eso no ocurrió en la realidad. Por tanto, su memoria le combina o su memoria determina un falso testimonio. ¿Por qué? ¿O cómo se dan estos falsos testimonios por las falsas memorias? Por problemas de accesibilidad, problemas de interpretación o perceptivos, problemas de interferencia, problemas de capacidad. Problemas de accesibilidad. Simplemente olvidé lo que vi, ¿no? El testigo olvida, todos olvidamos. Nadie podría decir que recuerda exactamente lo que ocurrió. El olvido hace que lo que vaya a declarar en mi testimonio pueda ser un error. Aunque yo crea que contesto o doy un buen testimonio, sin embargo, hay un problema de memoria, mi testimonio no va a ser correcto, no va a ser errado. Problemas de interpretación o perceptivos. Cuando tenemos una limitación de percepción. Por ejemplo, yo utilizo lentes y es posible que al no usar pueda no haber percibido bien, por ejemplo, los colores o el tipo de vestimenta, ¿no? Problemas de interferencia, ¿no? Puede ser que luego de ocurrido un hecho,
el testigo ha sufrido algún tipo de suceso que haya hecho que se interfiera sus recuerdos. Por tanto, al rendir el testimonio, también lo va a rendir de forma errada. Y problemas de capacidad. Esto es característico de los menores de edad, ¿no? Muy menores de edad que no tienen capacidad de formar un recuerdo estructurado, o de personas con discapacidad o retrasos mentales que también no tienen esa capacidad de formar un recuerdo estructurado. Entonces va a determinar un testimonio errado, un testimonio que va a obedecer a falsas memorias. En síntesis, doctor, los principales errores no voluntarios al momento de rendir un testimonio personal, sobre todo en estos casos de violación sexual, pueden deberse a problemas de accesibilidad, interpretación o perceptivos, problemas de interferencia o problemas de capacidad. Lo cual es muy sorprendente, doctor, la verdad. Porque me pone a pensar, imagínese, por ejemplo, doctor, un juez que no conozca tal vez esta parte adecuadamente y por tanto pueda tener un sesgo al momento de realizar las inferencias pertinentes. Ya adentrándonos más a fondo, pasemos a los acuerdos jurisprudenciales. Especialmente hizo hincapié en dos. Y respecto a estos dos, doctor, ¿cuáles son los criterios jurisprudenciales que establecen al respecto? La jurisprudencia ha establecido diversos criterios de valoración del testimonio, ¿no? En el Acuerdo Plenario 2/2005, ¿no? Que son básicamente incredibilidad subjetiva, ¿no? Verosimilitud y persistencia en la incriminación. Y sabemos su conceptualización, ¿no? O sea, cuándo se presenta uno y cuándo se presenta otro. Sin embargo, debemos identificar qué es lo que se quiere identificar con estos criterios. Por ejemplo, el análisis del criterio de incredibilidad subjetiva, con ello, básicamente se quiere identificar errores deliberados, es decir, una declaración parcializada, una declaración en la que se evidencie que el testigo miente, que el testigo intencionalmente no quiere decir lo que recuerda, sino que se ve con la necesidad de actuar parcializadamente para perjudicar o en base a algún otro fin espurio. Luego tenemos la persistencia en la incriminación, de manera tal que si identificamos que no hay persistencia en la incriminación, es decir, que el testigo no es persistente en una declaración incriminatoria, podríamos identificar que éste también está mintiendo. Tenemos que tener en cuenta, en cuanto a este criterio de persistencia en la incriminación, que se flexibiliza. ¿Qué quiero decir con esto? Regularmente en las sentencias sobre delitos de violación sexual, como dijimos, hay solo un testimonio único, y esta es la prueba directa y principal en este tipo de procesos. Religiosamente los jueces realizan el análisis de la aplicación de los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario 2/2005. Lo hacen. Sin embargo, muchas veces se descarta estos porque no se da en estricto la presencia de uno de estos criterios. Por ejemplo, hablando de persistencia en la incriminación, puede darse el caso regular, y más aún en un entorno familiar, de que la víctima, más aún si se trata de un menor de edad, se retracte. Primero tenga una declaración incriminatoria en sede preliminar, sin embargo, ya en el plenario, o a veces hasta por escrito, se introduce una declaración donde la víctima se retracta de la incriminación inicial. Y doctor, pero cuando esto ocurre, puede haber magistrados, no me dejará mentir, que consideren que todo el testimonio ya carezca entonces de credibilidad total, y dado que la víctima es a la vez el único testigo, determinaría la absolución del imputado, ¿verdad?
¿O cómo se maneja este criterio en este supuesto de retractación de la víctima? Este criterio de persistencia en la incriminación, en este supuesto de retractación de la víctima en entorno familiar específicamente, se flexibiliza. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tenemos que establecer que en todos los casos la versión incriminatoria se mantenga en el tiempo, de manera tal que podemos, en el caso de una retractación de la víctima en un entorno familiar, bajo criterios también objetivos, establecer de que se le dé fiabilidad al testimonio incriminatorio preliminar y no así se le dé fiabilidad a la retractación de la víctima ya en el juicio o en el plenario. Para ello se han dictado criterios específicos en el Acuerdo Plenario 1/2011. Así también tenemos que este criterio se flexibiliza en otra forma. Por ejemplo, ahora ya se ha establecido, incluso por ley, de que la declaración de la víctima en casos de menor de edad específicamente se realice en una sola declaración en cámara Gesell y bajo la lógica de una prueba anticipada, es decir, con intervención del juez, de manera tal que se respete el interés superior del niño, que no se le revictimice al niño, que se le proteja al menor en base a una adecuada toma de su declaración vía cámara Gesell y en el que se garantice su integridad, se garantice su derecho de defensa, etc. De manera tal que en este caso solo vamos a tener una declaración, una incriminación, no va a haber persistencia, es decir, no va a haber varias declaraciones de la víctima. Ya lo escucharon, amantes del derecho. La retractación no necesariamente implica que el hecho ya no sea punible. Asimismo, doctor, a fin de entender mejor la persistencia en la incriminación, usualmente en las aulas académicas, la mayor parte de los conocimientos se quedan en teorías, sobre todo en casos de violación sexual. Usted que está ahí en la cancha todos los días, ¿nos podría detallar un caso práctico al respecto? Sobre todo de este último tema de la retractación, a fin de entenderlo mejor. En alguna sentencia se analizó, la Corte Suprema analizó que una sala consideró que como no había más declaraciones de la víctima y solo su declaración en sede preliminar vía cámara Gesell, no podría hablarse de que hay persistencia en la incriminación. Y como no hay persistencia en la incriminación, definitivamente no se reúnen los requisitos o los criterios de certeza del Acuerdo Plenario 2/2005 y correspondía absolver al imputado. Definitivamente eso era un razonamiento completamente descabellado, ¿no? Porque no es esa la forma de analizar la persistencia en la incriminación. Entendemos que la persistencia en la incriminación se analiza desde que exista o no exista varias declaraciones de la víctima en el tiempo y estas sean analizadas y se identifique en estas una persistencia, ¿no? Una persistencia. Y no solo una persistencia, sino que esta persistencia incluso ahora se ha establecido de que tiene que ser una persistencia en lo sustancial de la incriminación. Mucho vamos a utilizar estos términos, flexibilización, vamos a utilizar los términos sustancial, central, los términos o los términos accesorios, secundarios, etc. Excelente, doctor Cupe Calcina. Ya nos ha quedado muy claro y a esta altura ya estamos listos y prestos para poder citar los 5 tips a fin de valorar mejor la prueba personal en los casos de violación sexual. Comencemos. Tip número 1. Tienes que saber enmarcar adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como dijo el doctor, no es lo mismo una prueba personal en un N delito que ocurra que en un caso de violación sexual. Pues en este tipo de casos solo existe una prueba directa la mayor parte de las veces.
la cual es el testimonio de la propia víctima. Asimismo, otra característica de este delito es su clandestinidad, es decir, el autor o la autor la realiza cuidadosamente a fin no haya testigos del hecho. Tip número 2. Familiarízate con la terminología. Palabras como procesos cognitivos, fiabilidad, análisis de credibilidad, sustancial, central, accesorio. Bueno, este tipo de términos tienen que estar fácilmente entendibles para ti, ¿de acuerdo? Así es que empieza por ahí, investiga, analiza, aprende, ¿de acuerdo? Tip número 3. Ten en cuenta los principales errores involuntarios al momento de rendir un testimonio personal, ya que, como escuchaste, generalmente son debido a problemas de accesibilidad, de interpretación o perceptivos, de interferencia o incluso problemas de capacidad, sobre todo en menores de edad. Tip número 4. Utiliza los conocimientos y criterios de valoración establecidos en los acuerdos plenarios 01-2011 y 02-2005. Tip número 5. Acostúmbrate a realizar inferencias adecuadas, ya que no por el hecho de que la víctima de violación sexual, sobre todo si es menor de edad en entorno familiar, primero puede que testifique que fue víctima y luego se retracte, incluso a través de un documento escrito, no significa que el acusado sea inocente. ¡Cuidado! Y bien, amantes del derecho, esos fueron los 5 tips a fin de valorar mejor la prueba personal en los delitos de violación sexual. Y bien, agradecemos de antemano la brillante disertación del doctor Eloy Marcelo Cupe Calcina, juez superior titular, jefe de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y profesor de la magistratura 2019-2020. Gracias, doctor, y los mejores éxitos en su vida profesional. Antes de retirarnos, agradecemos a nuestro auspiciador, FATS Paper. FATS Paper, los mejores en tesis, planes de tesis, monografías y mucho más. FATS Paper, soluciones académicas online. En los créditos, Pamela Maraza, Shirley Villamonte, David Osorio y María Teresa Requena. Bye.